El tema de este mensaje se titula ¿Por qué el enojo? Me voy a enfocar un poquito en Santiago 1:19. Si me quiere acompañar allí, Santiago 1:19, y dice así: Mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y a hablar mucho. Este es un consejo que Santiago nos da. Dice que debemos de estar dispuestos a escuchar. Muchas veces escuchan a un predicador y empieza a hablar el predicador y toman como que a ustedes se les está dirigiendo las palabras. Entonces se enojan con el predicador. Muchas veces nosotros escuchamos a algún hermano hablar, entendemos mal y nos enojamos con ese hermano. Muchas veces vamos a las células y no nos gusta el comentario que hizo el líder de esa célula y nos enojamos con el líder de esa célula. Muchas veces escuchamos un comentario entre hermanos y nos enojamos y ya no le hablamos a ese hermano. Dice Santiago que nosotros debemos estar dispuestos a escuchar en todo momento. Y no te debes de enojar, porque entonces hablarías mucho. ¿Qué significa el hablar mucho? Pues cuando tú te enojas con esa persona, empieza a hablar mal de esa persona. Hablarle a los demás hermanos mal de esa persona, porque no te ha gustado como se te habló. Algo más importante. Muchos de nosotros tenemos influencia sobre otros hermanos y empezamos a hablar mal de esas personas o de los hermanos. Y vamos haciendo que nuestros hermanos no vayan escuchando la palabra, ni siquiera vayan a edificarse, porque tenemos esa influencia en ellos y vemos que se van quedando solas esas células o esas reuniones familiares o lo que estamos aquí los domingos, muchas veces no vienen. Dice el 20 de allí mismo, porque la gente violenta no puede ser lo que Dios quiere. Todos hermanos que están enojados no hacen lo que Dios quiere, sino hacen lo contrario de Dios, separando a las personas que se edifiquen, que crezcan espiritualmente. Así es lo que hacen ellos. Ahí mismo Santiago 3:16 nos vuelve a decir, ¿qué es lo que produce el enojo? Y dice, y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. Santiago 3:14 nos vuelve a decir Santiago, pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes, amargados, y no tendrán nada de qué sentirse orgullosos, y faltarán a la verdad. Dice Santiago ahí mismo 3:15, dice, porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio. Si nosotros estamos enojados con nuestros hermanos, entonces ¿qué estamos haciendo? Lo que el mundo hace. Lo que le gusta al enemigo que hagamos. Eso es lo que hacemos. Y vuelve a decir Santiago 3:13, dice, si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo, haciendo el bien y portándose con humildad. Santiago 3:17 nos vuelve a decir, en cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás. Se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. Todos los que hacen lo bueno se les llama buenos cristianos. El que hace lo malo, hace lo del mundo, lo que le gusta al enemigo. Pero Santiago dice, el que hace lo bueno, ese es el verdadero cristiano. Ahí mismo en el 18 dice Santiago, a los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará
dándoles paz y justicia. ¿Qué hace Dios cuando hacemos lo bueno? Nos premia, dándonos esa paz en nuestro corazón. Esa paz que muchos de nosotros necesitamos. Muchos de nosotros la necesitamos. El enojo ha existido desde los primeros seres criados por Dios en la tierra hasta el día de hoy. A nosotros nos ha tocado vivir en los posteriores tiempos entre una generación que siempre está enojada, siempre. ¿Qué efectos produce el enojo en nuestro cuerpo? Los psicólogos que estudian las microexpresiones emocionales del cuerpo humano dicen que se altera nuestra actividad cerebral. Todo el cuerpo se nos tensa. Y es que la sangre empieza a circular lentamente, y empieza a dejar a órganos muy importantes sin sangre. Entonces nuestros músculos y articulaciones se engarrotan. Y dice que se altera nuestra actividad cardiovascular, hormonal y nerviosa. Dice que se nos sube la presión arterial. Cuando se sube esa presión arterial, hay un aumento descontrolado en nuestra frecuencia cardíaca y en la testosterona. Se dice que se puede derramar la bilis dentro del cuerpo. Y si eso sucede, el más afectado de todos los órganos es el hígado. Sí. El enojo y la ira son emociones muy fuertes en nuestro organismo. Son una serie de sensaciones que nos llevan al descontrol, inclusive a no actuar y pensar correctamente, hasta llegar a desconocernos. Por eso ustedes ven mucha violencia en el mundo, mucha violencia, asesinatos, tantas cosas que ustedes ven porque el enojo es lo que produce. Te llega el descontrol y después te arrepientes, pero es demasiado tarde, muy tarde. El diccionario Real Academia define el enojo como un sentimiento de ira o enfado. O en plural, el enojo también significa molestia o disgusto. Por eso es que hoy, día a día, es triste ver a muchas personas enojadas, tanto como jóvenes y adultas. Siempre están enojadas. Basta por caminar por las calles o abordar un autobús o en un centro comercial o hasta inclusive en nuestros propios trabajos. ¿Cómo te das cuenta tú de que están enojados? Basta simplemente con hablar con ellos y te das cuenta de que están enojados. Inclusive muchos de ellos te dicen que están enojados con Dios por algo que ha sucedido en su familia. Otros dicen que están enojados con sus familias. Muchos no le hablan a sus padres, muchos no le hablan a sus hijos, esposos no se hablan, hermanos no se hablan. Están enojados totalmente. Otros inclusive te dicen que están enojados con los vecinos, molestos, enojados. Y la mayoría de todos
dicen que están enojados con sus gobernantes por la forma en que están conduciendo el país. Bíblicamente, el enojo permanente no es solo un sentimiento, sino que se refiere como a tu condición espiritual. Eclesiastés 7:9. Eclesiastés 7, versículo 9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Este versículo dice que el enojo reposa en el seno de los necios. El necio es aquel que no entiende, aunque esté enojado, le hables y le hables. Yo tengo un compañero que así está, que dice: ay, Dios mío, ayúdame a soportarlo. No entiende. Eso quiere decir que si tú conoces a una persona que la mayoría del tiempo vive enojada, el enojo reposa dentro de su seno. Esto quiere decir en su adentro, en su corazón. Es comprensible que la gente que no se ha entregado a Jesús viva enojada. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo no mora en ellos, no vive en ellos. Juan 14:17 dice: y el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo vio ni lo conoce. ¿Ves lo que dice este versículo? El mundo no lo ve, no lo conoce, ni siquiera saben que existe. ¿Cómo es que puede llegar a vivir, a morar el Espíritu Santo en una persona? A través del bautismo. Cuando eres bautizado, entras en un proceso de restauración, donde llega el Espíritu y mora en ti y vive en ti. Estás siendo restaurado, pero el mundo no lo sabe, el mundo no lo conoce. Y dice más abajito: pero ustedes sí lo conocen. ¿Por qué? Porque ustedes sí saben que vive en ustedes y muere en ustedes. Nosotros sabemos que existe el Espíritu Santo. Sabemos que mora en nosotros y vive en nosotros. Lo que no es aceptable es que esta misma condición difícil del enojo permanente exista en las iglesias de Cristo. ¿Por qué? Porque todos los que conformamos la iglesia de Cristo, todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, ya hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Ya hemos sido lavados. O sea, con el Cordero, el Hijo de Dios. Dice 1 Pedro 1:18 al 21, dice: Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban. Antes así vivían sus antepasados y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de esa misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. Cristo fue destinado antes de que el mundo fuera. Nosotros conocemos y sabemos que el Espíritu mora en nosotros. ¿Por qué? Y sabemos que fuimos sacados de esa manera de vivir. Y esa libertad no costó ni oro ni plata. Dice la Escritura que fue la sangre de Cristo. Esa fue la que nos salvó.
Por eso pareciera imposible que tantos, pero tantos cristianos digamos amar a Dios. Inclusive nos congreguemos, cantemos alabanzas y hasta prediquemos. Pero hacemos muchas cosas con enojo en nuestro corazón. Es una triste realidad, pero es una realidad latente en las iglesias de Cristo. Voy a hablar de un hombre, un profeta que Dios escogió para llevar un mensaje a un pueblo. Dios le dijo a este hombre que fuese y llevase ese mensaje a ese pueblo. Este hombre se enojó y no fue. Tomó el barco al contrario a donde lo habían mandado. Después vino una gran tormenta, una tempestad enorme, y se dieron cuenta que el culpable de esa era el hombre que iba allí. Lo lanzaron hacia el mar. Después lo tragó un pez y lo llevó hacia donde Dios quería mandarlo. Este hombre es Jonás. Jonás 1:3 dice, pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba a punto de salir. Pagó su pasaje y se embarcó, contento de irse lejos, lo más lejos posible de Dios. Jonás 1:4 dice, cuando ya estaban en alta mar, Dios mandó un viento muy fuerte que pronto se convirtió en una terrible tempestad. El barco estaba a punto de romperse en pedazos. Jonás 1:17 dice, entonces Dios mandó un pez enorme que se tragó a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Este hombre estaba enojado. Y vamos a ver Jonás 4, versículo 4, y dice, y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Cuando estaba leyendo este versículo, yo estaba pensando y dije, si yo estoy enojado con uno de mis hermanos, entonces Dios sabe que estoy enojado. ¿Qué creen? ¿Sí sabrá Dios que yo estoy enojado con nuestros hermanos? Entonces, si yo fui un hijo desobediente, un hijo que desobedeció a sus padres, gruñón, renegón, y no hacía lo que mis padres decían, entonces quiere decir que Dios sabe que yo hice eso. Entonces no le puedo ocultar yo a Dios eso. ¿Qué razón le da Jonás pues a Dios cuando Dios le dice, estás enojado? Jonás 4, del 1 al 3, vamos a ver qué le contesta Jonás. Jonás se enojó muchísimo, pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. Muy molesto le dijo a Dios, ya lo decía yo, mi Dios, ya lo decía yo. Hiciste lo que pensé que harías cuando aún estaba en mi tierra. Por eso es que quise ir lejos de ti. Yo sé que eres un Dios muy bueno, te compadeces de todos y es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces. A mí me molesta eso, prefiero que me quites la vida. Si va a ser así, mejor quítame la vida. ¿Estaba enojado Jonás cuando lo mandó a Nínive? ¿Sí?
¿O es idea mía? Sí, o sea, dice la palabra que le preguntó por qué estabas enojado. Tú eres un Dios bueno, muy bueno, y eres capaz de perdonar a todos esos. Si tu enojo es permanente y siempre estás enojado, ¿crees que Dios no te va a perdonar si te arrepientes? Si yo estoy enojado con ustedes y hice lo que hice con mis padres y mi familia, y yo me arrepiento mucho de lo que hice porque esto me cala a mí, yo lo hice. Esto no es un invento, es lo que uno vive y Dios te lo recuerda. ¿Qué explicación le puedo dar a Dios yo? Jonás quizás tiene razón. Jonás quizás tiene razón de estar enojado cuando dice, quítame la vida, quítamela. ¿Sabes por qué quizás tiene razón? Porque era un profeta y fue enviado a esa nación, a ese pueblo, a decirles que iba a ser destruida. Y al no ser destruida, la palabra de él estaría en juego, porque no iba a ser así. ¿Qué es lo que fue que Dios qué hicieron ese pueblo, que Dios no quiso destruir a esa gente? ¿Qué fue lo que hizo Jonás 3:5-6? Y dice, la gente de Nínive le creyó a Dios. Anunciaron ayuno desde el más importante hasta el más humilde. Se vistieron con ropa áspera. Cuando el rey de Nínive se enteró de la noticia, se levantó del trono, se quitó los vestidos reales y se puso ropa áspera y se sentó sobre ceniza. Esta gente creyó, ayunó, se vistió de cilicio. ¿Saben ustedes qué es cilicio? En la antigüedad, las personas que se sentían de esa forma y pedirle perdón a Dios, hacían unas cadenas con ganchos, no cortantes, se los amarraban al cuerpo. Después de eso, se cubrían con una capa, ya sea de cabra o sea de camello negro, y se sentaban en ceniza. El problema no es ponerse la capa negra, sino soportar esas cadenas que tienes ahí. Es un castigo, y muchos hacen muchos tipos de castigos, pues ellos estaban castigando para que así vea Dios que había arrepentimiento. ¿Cómo te arrepientes tú? Te vistes de cilicio, te pones esas cadenas con esas cosas molestas. Es como cuando traes unas piedras en el zapato y no las aguantas. Así es esa molestia. ¿Acaso tú lo haces así cuando le pides perdón a Dios? Simplemente, y eso a veces te hincas y le pides perdón. Porque a muchos hasta les duele y les molesta hincarse. Pero es una forma más correcta de orar y pedir perdón hacia Dios. El castigo ya lo hizo Cristo. El castigo ya fue dado. Tú simplemente pide perdón. Yo creo que todos conocen la historia del hijo pródigo. Este hijo pródigo le dijo a su padre que le diera su fortuna porque quería vivir su vida. Y su padre, con sacrificios, juntó esa fortuna. Se la dio. Este hijo pródigo salió y se divirtió y gozó a lo grande. Así como muchos que gozamos y luego llegamos y nos arrepentimos. Así él lo hizo. Un día decidió ir hacia su padre y su padre lo recibió, lo estaba esperando en el camino. Y luego
le puso un anillo, vestidos limpias, nuevas, y dijo, mátenme ese becerro, el más bonito, porque mi hijo ha regresado. Después viene este hijo cantando, caminando por la calle y ve un alboroto en su casa y dice, hay fiesta en mi casa, y llega y dice a las personas, ¿qué sucede adentro? ¿Qué está pasando? Oh, tu hermano, el que se había ido, ha regresado. Tu papá mandó a matarle un becerro, le puso un anillo nuevo y ropas. El chisme, como siempre. Siempre las personas. Y le puso un vestido nuevo y le mató el becerro gordo. El hermano del hijo pródigo le dice al papá, padre, ¿por qué le has matado a ese becerro gordo? Si yo siempre he estado contigo y nunca me lo has dado a mí. Y le contesta el padre, porque mi hijo, muerto estaba. Y tú siempre has estado conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Muchas de las veces, muchos hermanos se han retirado de la congregación y se han ido y han regresado y han pedido perdón y han sido recibidos. Pero estos hermanos quieren servir a Dios y se les dan privilegios, servicio en la cena, células, en lo que sea, y luego empieza el otro hermano, ¿por qué le das esos privilegios a él? Si se fue al mundo, vino y regresó, ¿cómo te pones a darle privilegios? Porque se arrepintió y quiere servir a Dios. Tú has vivido siempre aquí, vives y perteneces aquí. Sí, pero tú no me has matado ese becerro gordo porque no has querido comértelo. Llegas, te sientas, no quieres servir a la mesa, llegas, eres feliz en tu casa, no vas a las células, no vas a ninguna parte, porque eres feliz, no te lo comes porque no quieres. Simplemente tómalo y cómetelo. Cómetelo. Pero la envidia, el enojo, siempre está en nosotros. Siempre. Ya les dije que este es el último mensaje que doy, para cuando cada domingo piensen que voy a predicar, ya no lo voy a hacer. Así que hoy así es. ¿Qué sucedió con Caín y Abel? Por el enojo, ¿qué hizo Caín? Mató a su hermano. Muchos dirán, ¿y qué tiene que ver esto con que haya matado a su hermano? En un principio yo empecé hablando de Santiago. Empecé hablando de aquellos hermanos con enojo apartaban a los hermanos de que no se congregaran y tenían influencia en ellos. Bueno, pues nosotros, al igual que Caín, esas personas que hacemos eso, nos convertimos en asesinos. No materiales, sino espirituales. ¿Sí saben qué es eso? Cuando nosotros creemos que estamos haciendo bien, diciéndole, el hermano habló mal de mí, habló mal de ti, y dijo esto, y esto, y esto, y esto. Entonces tú dices, no, pues ya que vamos, si habló de ti, también de mí, ¿qué voy a hacer allá? Mejor voy y me siento y veo la televisión, me pongo a trabajar, no se enoja mi patrón, y no hay problema. Hagámoslo. ¿Para qué si esos hermanos hablan de nosotros? Dice Santiago que estés dispuesto a escuchar. ¿Sí? ¿Sí dijo? Pero no a enojarte. Y después te dice que seas inteligente, uses esa sabiduría que has adquirido. Úsala para que no te conviertas en esa persona y no lo hagas así. Mateo 5:22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fausto quedará expuesto al infierno de fuego. Ese hermano que hace esas cosas no va a entrar al reino de Dios.
No hay entrada para ese hermano o para esas personas. Efesios 4, versículo 31 dice: dejen de estar tristes y enojados, no griten, ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. No lo hagas. Perdona a tu hermano, perdona a tu prójimo, así como Cristo te perdonó a ti. Efesios 4:32 dice: pero al contrario, sean buenos, compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Perdonen a su semejante. Mateo 6, del 14 al 15 dice: si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre, que está en el cielo, los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Mateo 11, del 28 al 29 dice: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Con eso termino, hermanos. Si tú estás enojado con tu hermano, o tú estás enojada con tu esposo, o esposo está enojada con su esposa, o hijos está enojado con sus padres, o padres con sus hijos, pidan perdón. Pídanle perdón a Dios. Pídanles que les cambie esa forma de pensar, esos malos sentimientos que no los llevan a nada bueno. Pídanles que cambie su corazón. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede transformar a las personas, poner un corazón nuevo en ustedes, porque Él puede hacerlo, porque Él tiene el poder. Termino, hermanos. Dios les bendiga.